Hola, hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de insuficiencia renal aguda. Em, la insuficiencia renal aguda, o más correctamente llamado lesión renal aguda, se produce cuando los riñones dejan de funcionar en forma repentina. Normalmente los riñones filtran la sangre y eliminan los desechos, el exceso de sal, el exceso de agua. Y por lo tanto, cuando hay un problema en este funcionamiento, cuando uno vamos a terminar hablando de lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. En inglés vamos a hablar de la abreviación como AKI, ya que en el fondo es como lo abreviamos en inglés. ¿Ya? Puede tener distintas causas. Principalmente uno las divide en tres grupos. Prerrenales, que son las causas en las cuales llega menos sangre al riñón y por lo tanto eh, llega menos líquido para el funcionamiento renal. Y ahí hay varias causas que las vamos a hablar en un momento. Otras en las cuales los riñones se dañan y producto de esto eh, ocurre la falla renal y estas son las fallas renal de causa renal. Y hay unas que se llaman postrenal, que es cuando el camino que toma la orina para salir del organismo está bloqueado. Y estas causas en el fondo generan que se empiece a acumular la orina y alterando, como en problemas prostáticos, en algunos cánceres y en otros. ¿Ya? La definición propiamente tal de la lesión o injuria renal aguda es un síndrome clínico como aumento de la concentración de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos por decilitro durante 48 horas o el aumento de al menos 1,5 veces en los últimos 7 días de la creatinina. También puede ser por diuresis menor a 0,5 miligramos por kilo hora durante 6 horas. Se caracteriza por una amplia gama de trastornos, desde aumentos transitorios de indicadores de falla renal hasta severos trastornos metabólicos o clínicos, como la insuficiencia renal aguda propiamente tal, que requieren un tratamiento renal incluso sustitutivo, con diálisis. ¿Mm? Lo primero que yo les hablaba en el fondo es las causas. Las causas prerrenales, vamos a hablar primero. Las causas prerrenales, dentro de ellas están la reducción de volumen efectivo de sangre, como una hipovolemia, una hemorragia, una pérdida de líquidos de otras causas, como digestivos, vómitos, diarrea, o un drenaje quirúrgico, pérdida de líquido por la parte renal, como el uso de diurético, diuresis osmótica en diabético o insuficiencias suprarrenales. Hay también pérdida de líquido en un tercer espacio, como las pancreatitis, peritonitis, traumas, quemaduras, hipoalbuminemia severa, etcétera. También podemos ver aquí prerrenal cuando hay un gasto cardíaco bajo, ya como en las miocardiopatías, valvulopatías, enfermedades algunas en el pericardio, arritmias, embolias masivas. Em, También podemos ver causas prerrenales que tengan que ver con el tono de los vasos renales, ¿ya? Cuando hay una vasodilatación generalizada, como en una sepsis o una hipotensión generada por antihipertensivo o otros vasodilatadores, como por ejemplo una anestesia general. También puede haber una vasoconstricción selectiva de los vasos renales. Esto pasa en la hipercalcemia, con el uso de noradrenalina, adrenalina, ciclosporina, tacrolimus, anfotericina B. E incluso también lo podemos ver en el síndrome hepatorrenal, cuando hay una cirrosis hepática con ascites. Otra causa de pérdida renal podría ser la hipoperfusión renal debido al uso de algunas sustancias como los AINE, los inhibidores del IECA o antagonistas como los ARA2. También se pueden ver aquí hiperrenal con síndromes de hiperviscosidad, como los mielomas múltiples, las macroglobulinemias, las policitemias veras, o incluso pueden ser por oclusión de los vasos renales, que ahí pueden ser uniobilaterales por causas como aterosclerosis, trombosis, embolia, neurismas disecantes, vasculitis sistémica, o obstrucciones de las venas renales que generen en el fondo que no llegue adecuadamente sangre ahí en la parte renal y con eso hagan una falla o aquí prerrenal. Después tenemos las causas de aquí renal y dentro de eso tenemos la glomerulonefritis primaria y enfermedades de vasos pequeños en los cuales tenemos la glomerulonefritis, la vasculitis sistémica, la microangiopatía trombótica, cristales de colesterol, hipertensión arterial maligna, lupus, esclerosis sistémica, entre otras. Después tenemos las necrosis tubulares agudas, en general es por alteraciones prolongadas de la perfusión. Por lo tanto, en aquis, incluso perrenales prolongados pueden generar esta necrosis tubular aguda. Algunas toxinas, como los contrastes, la ciclosporina, algunos antibióticos como los aminoglicósidos, eh, algunos AINES, algunas toxinas endógenas, como exceso de mioglobina, aptoglobina,
o algunas, como en el caso del mieloma múltiple. También tenemos nefritis túbulo intersticiales de otras causas, como alérgicas, a los alérgicos, los beta-lactámicos, a las sulfamidas, a los AINE y rifampicina, algunas infecciones bacterianas que pueden generar pielonefritis aguda, algunas infecciones virales como el citomegalovirus, algunas fúngicas como candidiasis, eh, algunos tipos de cáncer como leucemia, linfoma, algunas inflamaciones granulomatosas como la sarcoidosis. También tenemos aquí por sustancias raras como ácido úrico, ácido oxálico, el mismo aciclovir o metotrexato también podrían ser una causa de aquí renal. Y otras causas más raras son necrosis corticales renales, nefropatías por consumo de algunas plantas, por consumo de folato, por warfarina. em, y por último tenemos las insuficiencias renales de causa renal por rechazo agudo de un riñón trasplantado. ¿Ya? El tercer grupo, que son las posrenales u obstructivas, que son culpa de que se obstruyó las vías urinarias, esas principalmente las causas son directas por nefrolitiasis, coágulos de sangre o necrosis papilares, por compresiones extrínsecas como un cáncer, una neoplasia, fibrosis retroperitoneales o otra cosa que interrumpa los uréteres como alguna ligadura o secciones accidentales durante alguna intervención quirúrgica. También pueden ser causados por enfermedades de la vejiga como una vejiga neurogénica, obstrucciones vesicales con neoplasia, cálculo o coágulo a nivel de la vejiga. Tenemos enfermedades de la próstata, la hipertensión, la hiperplasia prostática benigna o el cáncer. Y tenemos enfermedades en la uretra, que podrían ocluir la uretra con algún cuerpo extraño, cálculo o algún trauma. ¿Ya? En general, el curso de la insuficiencia renal aguda tiene cuatro fases, una inicial en la cual aparece la causante de la insuficiencia renal que duran generalmente entre 1 a 10 horas. Después hay una fase en general de oliguria o anuria en el cual hasta el 50% de los pacientes ocurre y dura entre 10 a 14 días. Después hay una fase de poliuria, que después de este periodo en que hubo anuria, se produce una fase poliúrica donde existe mucho más diuresis de lo esperable, causando por lo tanto deshidratación y pérdidas de electrolitos, especialmente de potasio y de calcio. Y por último, la fase de recuperación, que en muchas ocasiones puede durar meses antes de recuperar la función renal completa. ¿Mm? Para uno estudiarla y hacer el diagnóstico, lo primero que tenemos que tener es una creatinina y urea, con los cuales vamos a poder calcular a qué velocidad está funcionando la parte renal. Y ahí hay un montón de fórmulas, las antiguas como el Cochrane y otras más actuales como el MDRD o el SACAD-EPI, entre otras. ¿Mm? Hay que medir siempre el electrolito, porque es importante ver si hay que hay hiperpotasemia, hay que ver si es que hay trastornos del calcio o de la o fosfato, hay que ver si es que hay trastornos con la urea, porque ahí también tenemos que ver algunas cosas. Hay que siempre estudiar la CK, hay que buscar anemia, porque de hecho uno pudiese ver más anemias principalmente en enfermedad renal crónica, pero nos puede servir para hacer un acercamiento. Deberíamos siempre pedir exámenes de orina, porque ahí podemos ver varias cosas, como la misma concentración en la orina, la presencia de proteinuria, la presencia de algunas células en la orina. En general, uno pudiese pedir electrocardiograma cuando uno está pensando en trastorno hidroelectrolítico y sobre todo pruebas de imágenes. De eso, la prueba más importante es tomar una ecografía renal para ver en el fondo si es que hay una diferencia en los tamaños renales que se ven en la mayoría de las o en muchas de las enfermedades renales crónicas y eventualmente pudiese ayudarnos una radiografía de tórax para ver si es que hay congestión pulmonar o derrames pleural que uno pudiese ver en enfermedades en aquí renales. El AQI en el fondo se categoriza en tres estadios, que es como se definió en la categorización del CADIGO en el año 2012. El estadio 1, uno lo va a definir cuando hay una creatinina que se eleva entre 1,5 a 1,9 veces respecto a la concentración basal, o que aumente en forma brusca más de 0,3 miligramos por decilitro. El otro criterio es la diuresis, y la diuresis uno la define en el estadio 1 cuando es menor a 0,5 miligramos kilo hora durante 6 a 12 horas. Y después, el estadio 2 es cuando esta elevación es entre 2 a 2,9 veces respecto a la concentración basal.
y en el caso de la diuresis, tenemos esta diuresis menor a 0,05, pero durante un periodo de más de 12 horas. Y el estadio 3 es cuando la elevación de la CREA es 3 veces o más respecto al basal, o la creatinina es mayor a 4, o bien si es que uno inicia tratamiento de diálisis, o sea, renal sustitutivo. Ahí en el fondo uno los deja al tiro como estadio 3. Y en esto en general la diuresis es menor de 0,3 miligramos por kilo hora durante 24 horas, o una anuria que uno vea en 12 horas, también nos llegan al tiro a definirlo como estadio 3. ¿Bien? Em, de ahí, em, algunas, algunas otras cosas que uno debiese hacer, sobre todo si uno no tiene claro hacia dónde apunta el diagnóstico, es considerar el tema de una biopsia renal, siempre esto apoyándose con el equipo especialista de nefrología. Respecto al tema del manejo, siempre primero buscar las causas y tratar de eliminarlas, controlar los nefrotóxicos, hacer manejo hidroelectrolítico, preocupándose sobre todo del potasio, hacer monitorización, mantener una buena nutrición, em, y eso nos va a ayudar inmediatamente con el manejo. Respecto a algunas diferencias, por ejemplo, para uno encontrar entre la insuficiencia renal prerrenal y la renal, en el fondo, prerrenal y renal, algunas cosas que uno utiliza, por ejemplo, uno se da cuenta en la diuresis. Generalmente, como las prerrenales tienen menor flujo, suelen tener menos diuresis. ¿Ya? Y además en la orina, la concentración de sodio en la orina suele ser menor a 20 en las prerrenales. En cambio, cuando el problema es renal, suelen tener concentraciones de sodio mayores a 40. Lo otro que uno mide puede ser la fracción de excreción de sodio, y eso en general es menos del 1% en las prerrenales y más del 2% en las renales. Entonces, todas esas cosas uno las puede ir a buscar dirigido cuando uno tiene dudas si la causa es prerrenal o renal, y algunas cosas que uno se fija para determinar si la insuficiencia renal a la cual nos estamos enfrentando, si es que es de causa aguda o crónica, es revisar algunas cosas, como primero si que tiene enfermedades crónicas o no. En general, si no hay enfermedades crónicas de base, es más difícil que sea una enfermedad renal crónica inicialmente. Lo otro que uno veía siempre es la ecografía, porque en general las aquí agudas se ven los riñones normales, en cambio la insuficiencia renal crónica, no en todas, pero en varias se ven más pequeños. ¿Y en cuáles no se ven más pequeños? En las de causas como diabetes, en las quistes renales, en algunas tumorales, que pudiesen no generar un cambio en el tamaño renal. La elevación de la creatinina en general cuando es agudo es más rápido. La crónica en cambio va aumentando la creatinina en forma más paulatina. La crónica además genera más anemia, en cambio la aguda no genera tanta anemia. Eh, y todas estas cosas uno pudiese ir viéndolas. ¿M? Uno habitualmente, si tuviera otras dudas o tiene acceso a un fondo de ojo, también pudiese ver, porque a veces uno ve más cambios de diabetes, de hipertensión, que a uno lo hacen pensar, si no tenemos otro tipo de estudio, más que esa insuficiencia renal puede ser de causa crónica. ¿Ya? Em, en cuanto al pronóstico, la mortalidad de la insuficiencia renal aguda, en algunas descripciones hasta del 50%, siendo mayores los pacientes mayores con insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca, que están en fallas multiorgánicas. En ellos en general alcanza hasta el 80%. Y la mayoría de las muertes ocurren en la fase de oliguria o anuria. Y las causas más frecuentes son, bueno, la misma enfermedad que provoca la insuficiencia renal, la hipercalemia, la sobrehidratación, la acidosis, algunas infecciones, la hemorragia, algunas sobredosis de medicamentos, y en todo ello, en el fondo, los que sobreviven muchas veces tienen algún deterioro en la función renal. Incluso se describe que hasta el 5% puede requerir el manejo después en forma mantenida con diálisis. ¿Ya? La idea de lo que acabamos de conversar es hacer un pequeño resumen e introducción al tema de la insuficiencia renal. Yo ahora les voy a mandar muchos más artículos, principalmente de UpToDate, varios en español, que les voy a traducir por lo menos los tres que me parecieron más importantes, y les voy a mandar otros varios en inglés para si ustedes quieren revisar más del tema o interiorizarse en algunos detalles, como el uso de contraste, entre otros, lo pueden estar revisando. ¿Ya? Un abrazo gigante, que les vayan todos súper, súper bien.